La causa principal de la Primera Guerra Mundial y la más conocida es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría cuando Austria le declara la guerra a Serbia. Había una rivalidad económica y política donde los países peleaban por economía y por el poder, y en donde Alemania tenía las riquezas más altas de todos los países. Hubo dos movimientos, el imperialismo y el nacionalismo. El imperialismo provocó que se pelearan por territorios, mientras que el nacionalismo provocó que se pelearan por derechos iguales. Estas fueron algunas de las causas de por qué empezó la Primera Guerra Mundial y se acabó cuando Alemania aceptó la responsabilidad de lo que había pasado. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que tuvo lugar en 1914 y 1919. Las potencias enfrentadas se dividieron de la siguiente manera. Triple Alianza, integrada por los llamados potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. Y por el otro lado está la Triple Entente, conformado por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Italia se les uniría en 1915 y luego lo harían también Japón, Rumania y los Estados Unidos. Otra de las características principales es que muchas personas perdieron la vida. 9 millones de personas fueron asesinadas gracias a esta Primera Guerra Mundial. Otra característica fue que en esta guerra fue escenario para el uso de dos importantes tecnologías militares, el tanque y los gases tóxicos o venenosos. La guerra ocurrió de manera simultánea en varios frentes: frente occidental, oriental, balcánico, Oriente Medio y africano. El resultado del Tratado de Versalles fue que al finalizar la Primera Guerra Mundial, los aliados se reunieron en la Conferencia de Paz de París de 1919 para acordar los términos de paz con Alemania. Y el 28 de junio de 1919 Alemania firmó, estando de acuerdo con las consecuencias del tratado. Este tratado estableció la creación de Sociedad de Naciones, que su propósito era medir como árbitro en los conflictos entre las naciones para prevenir que se llegara a un enfrentamiento bélico. Los términos impuestos a Alemania incluyen la pérdida de una parte de su territorio para un número de naciones fronterizas. También Alemania tuvo que reconocer la independencia de Austria y el tratado fue ratificado por la Sociedad de Naciones el 10 de enero de 1920. En Alemania, el Tratado de Versalles causó humillación a la población, lo que contribuyó a la caída de la República de Weimar en el año 1933 y la ascensión del nazismo. Después de que Alemania fue obligada a firmar, hubo un ambiente de frustración ya que se sentían despreciados por los otros países. La declaración del Partido Conservador Alemán agitó a los países de su alrededor. Estos expresaron su odio y sus razones hacia ellos. Esto supuso la nueva dictadura, el nazismo. También Alemania asumió sus pérdidas territoriales. También sale la famosa caricatura de 1929, donde sale un soldado alemán todo malherido y un doctor que era judío. Los vendajes que tiene este alemán malherido representan tratados internacionales y la sangre que derrama en la cubeta representan las reparaciones de guerra. Y esto dice el judío: puede administrarle otra inyección, en el estado en que se encuentra no sentirá nada. La Gran Depresión fue una crisis económica en Estados Unidos que duró de 1929 a 1940. Las causas de esto fueron las altas tarifas, las deudas y la repartición inequitativa de la riqueza. Todo lo de la Gran Depresión empezó cuando se cayó la bolsa de valores el Jueves Negro, que fue un 24 de octubre de 1929. Una de las consecuencias de la Gran Depresión es que incrementaron los suicidios un 30% y que también incrementó el alcoholismo, pero unas buenas consecuencias fueron que incrementaron también los movimientos de apoyo hacia las personas que fueron más afectadas. Tras la Primera Guerra Mundial, después de la derrota de Alemania, junto con el Tratado de Versalles, se vio obligada a pagar todos los destrozos y a asumir toda la culpa sobre la guerra, lo que causó gran espíritu de venganza entre los alemanes. Muchos alemanes pensaban que una democracia llevaría a Alemania a la derrota o sea, la democracia era un error. Entonces por ellos pensaban que mejor sería una dictadura, por ello apoyaban mucho el gobierno de Hitler. Otra de las causas que fueron para que el nazismo tuviera éxito fue la crisis económica que hubo en los años 30, que fue nada más y nada menos que 6 millones de parados en la economía.
La última causa fue que los intelectuales alemanes empezaban a poner ideas sobre que la raza alemana era superior y que además que los judíos debían ser eliminados porque ellos iban a hacer lo que rompiera todo su sistema perfecto. El totalitarismo es un tipo de régimen político que se caracteriza por tener todo el poder concentrado en un grupo o en un mismo partido. En este régimen político no se respetan ni los derechos individuales ni las divisiones. Normalmente hay una figura pública que destaca. Aquí en el caso del nazismo es Adolf Hitler. El nacionalismo hace referencia a todo lo relacionado con ideología y el régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945, encargado por Adolf Hitler, el autoproclamado Tercer Reich y Austria a partir de la Anschluss, así como los demás territorios que la conformaron, Sudets, Memel, Danzig y otras tierras en Polonia, Francia, Checoslovaquia, Hungría, Países Bajos, Dinamarca y Noruega. La Alemania de este periodo se conoce como la Alemania nazi. De las ciudades del Tercer Reich eran Berlín, Viena, Hamburgo, Múnich, Colonia, Leipzig, Essen, Dresde, Breslavia, Frankfurt del Meno, Dortmund y Düsseldorf. Las personas de estas ciudades vivían con miedo y con temor de ser asesinadas, ya que a cada rato habían muchas guerras y muchas bombas. También, la mayoría de las personas de estas ciudades sufrían de crisis económica, ya que los maltrataban mucho y no les daban el dinero suficiente para poder mantener a ellos y a sus familias. Ellos sufrían mucho y tampoco podían salir mucho, ya que tenían miedo de ser asesinados. El pueblo se sentía derrotado porque perdieron la Primera Guerra Mundial. También tenían que pagar todas las deudas que debían, entonces se sentían mal y por eso se crearon manifestaciones por la injusticia social y estos eran de los dos lados. Me refiero a los dos lados porque el pueblo se dividió en dos, del derecho y el izquierdo. Los que apoyaban a Hitler, que lo veían como su dios y su mejor gobernador, y por el otro lado eran los que estaban en contra de Hitler. Hitler decía que la mejor raza o la raza perfecta debería tener características que sean como buenas para heredar. Toda la historia humana se puede representar por las luchas entre razas. Como podemos ver al final de la guerra, más de 6 millones de europeos judíos habían muerto y 1 millón de ellos eran niños. Los que hacían los nazis era de que recaudaban a todos los judíos y los metían en un centro de concentración donde experimentaban y los mataban. Los médicos querían experimentar con gente que era única y si no era única los mataban. Adolf Hitler fue el líder del sistema totalitario nazi. Nació en Austria en 1989. A los 3 años se mudó a Alemania y creció, pero no terminó sus estudios. Así que su enseñanza fue autodidáctica. A los 17 años solicitó entrar a las Bellas Artes de Viena, pero como carecía de talento de pintor, pues no entró, entonces se mantenía de alguno de sus cuadros. En la Primera Guerra Mundial se alistó como voluntario del Ejército Bravo, pero la derrota lo hizo pasar a la política y acusó a los judíos y marxistas de traidores. Y estaba en contra del Tratado de Versalles por ser muy humillante para Alemania. Desde 1920 se encargó de su partido nazi. Intentó dar un golpe de estado, pero falló, entonces fue encarcelado por 9 meses, tiempo en el cual escribió sobre su ideología nazista y racista. En 1932 se postuló a canciller de Alemania, pero el poder recayó en él hasta 1933, cuando se declaró Führer y organizó un estado de tipo fascista. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia y creó la Segunda Guerra Mundial. Mandó asesinar a millones de judíos y cuando los rusos ya tomaban Berlín, Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. El factor más importante del nazismo es también la economía, cómo la controlaba la economía los alemanes. Bueno, los alemanes congelaron todos los precios con el propósito de que gran parte de la economía fuera hacia el armamento para apoyar el proyecto totalitario. A esto se le llamaba economía de compulsión nazi. Ellos enmascaraban todo este plan diciendo que era favorecer y proteger al pueblo alemán y cubriendo los verdaderos propósitos de su régimen. La ideología del nazi fue inspirada por Hitler. Fue nombrado canciller de Alemania. Todo lo relacionado entre el año 1933 y 1945 con la llegada del Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores
y el Tercer Reich. La ideología ganó fuerza cuando Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial. En 1933, el partido de Hitler ganó la mayoría en el Parlamento, el Reichstag. Poco después tenía la mayoría absoluta. Con los otros años la ideología se fue expandiendo, así como el odio por los judíos y otras minorías. Para el 1939 el mundo ya estaba otra vez en guerra. El arte imita la vida, por lo cual todas las pinturas que fueron hechas durante el nazismo eran pinturas expresadas de lo que estuvo pasando durante ese tiempo. Se creó la exposición de Black Years, que fue de 1933 a 1945. Ahí lo puedes ir a visitar en el Museo Hamburger Bahnhof en Berlín, y puedes ver pinturas también de Otto Dix, Karl Hofer, Hans Ullmann, Pablo Picasso y entre otros. Esta es la obra de Karl Hofer, que fue en 1943, que se llama Die Schwarze Zimmer, que significa la habitación negra. Esta fue representada en el intercambio de Alemania e Italia en 1932 a 1933. Y él era un pintor del grupo Die Brücker. Aparte de obras artísticas, también está la literatura, que podemos ver el diario de Ana Frank, donde ella relató su vida. Ella era judía y fue perseguida por los nazis. Vivía atrás de un edificio que le llamaban la casa de atrás. Ahí vivía con otras 7 personas, y después de un tiempo los nazis los descubrieron y fueron llevados a un centro de concentración. Rey de los judíos. Tú, judía, ponte a trabajar. No. Para concluir, sabemos que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto muy grande que tuvo lugar entre 1914 y 1919, donde diferentes países se enfrentaron. Comenzó con el asesinato del archiduque de Austria-Hungría. Debido a este suceso, se crearon 2 alianzas de diferentes países para apoyarse con su gente y enfrentarse con sus enemigos. Debido a esta gran guerra, murieron 9 millones de militares y 7 millones de civiles. Para finalizar con este gran conflicto, los aliados crearon un Tratado de Versalles en la Conferencia de Paz de París, en donde se acordaba que Alemania tenía que tomar todas las responsabilidades de esta guerra. Alemania acepta estas condiciones y se cumple el Tratado de Versalles. La Gran Depresión surge debido a que la bolsa quebró en Estados Unidos. Sin embargo, Alemania se sintió culpable y sentía el desprecio de los demás países. Debido a esta frustración y odio por el rechazo, se supuso una dictadura, el nazismo. La historia comienza con el totalitarismo, en donde el poder político se concentra en un mismo grupo. El nazismo fue inspirado por Hitler, quien fue el líder de los nazis y provocó la Segunda Guerra Mundial en 1939.